Emisor Podcasting. Ni Biden, ni Zelensky, ni Xi Jinping. Si hubo un hombre que logró hacer temblar al régimen de Vladimir Putin durante este año, fue Yevgeny Prigozhin, líder de la organización de mercenarios conocida como Grupo Wagner, que ha sido fundamental como apoyo militar en la guerra contra Ucrania. Cuando se declaró en rebeldía el pasado 23 de junio e hizo que su grupo armado avanzara hacia el interior de Rusia, demandando mejoras en las condiciones de sus mercenarios, Prigozhin puso nervioso y, sobre todo, furioso al Kremlin. En esa oportunidad, el avance de Wagner sobre Moscú fue depuesto tras la mediación de Bielorrusia, pero todo apuntaba a que tras este movimiento, la suerte de Prigozhin ya estaba echada. Este 23 de agosto, Prigozhin murió en un confuso accidente de avión junto con otras 9 personas, entre ellos su mano derecha, Dmitry Utkin, y el responsable logístico de Wagner, Valery Chekalov. ¿Fue su muerte el precio que debe pagar todo aquel que se rebele contra Vladimir Putin? Soy Rafael Cavada y en este episodio profundizaremos la siempre complicada y violenta... No se sabía del paradero de Yevgeny Prigozhin desde que hizo esta intentona de golpe contra Vladimir Putin. Luego se dijo que había sido enviado a Bielorrusia, pero después en Bielorrusia dijeron no, aquí no está de vuelta en Rusia. Y no había aparecido hasta que ahora aparece en esta lista de pasajeros. Estaba, como decíamos, se había rebelado con Putin, después logró un acuerdo con él. El Kremlin, como 10 o 15 días después de una reunión con él, contó que se había juntado Vladimir Putin con los principales líderes de Wagner. Y como que habría supuestamente tenido conversaciones. Primero, ¿qué se sabe del accidente? Prigozhin viajaba junto a otras 9 personas, 7 eran pasajeros y 3 tripulantes. El avión era un jet privado brasileño, Embraer Legacy 600, que volaba entre Moscú y San Petersburgo, cayendo en Tver, al noroeste de la capital de Rusia. Todos fallecieron. Los motivos que provocaron el accidente aún son objeto de controversia. Desde las redes vinculadas al grupo Wagner se acusa al ejército ruso de haber derribado el avión. La agencia de noticias TASS, por su lado, dice que la nave voló media hora y se incendió al impactar contra el suelo. Fue la Agencia Federal Rusa de Transporte Aéreo la que aseguró que el líder de Wagner y los otros altos mandos del grupo viajaban en el jet. Aunque los cuerpos aún no han sido identificados, Prigozhin ya fue dado por muerto. Por todo esto hay un montón de dudas. ¿Por qué Prigozhin, archienemigo de Putin, viajaba con sus más estrechos colaboradores en un mismo avión, contraviniendo toda lógica de seguridad? Era una práctica habitual de Prigozhin usar distintos pasaportes y hacer que gente viajara con su nombre en diferentes vuelos para prevenir las opciones de un atentado, algo que por lo visto no se aplicó en esta ocasión. Con todos estos antecedentes, el sentido común apunta a una sola persona como principal sospechoso del accidente: Vladimir Putin. Putin es el máximo apóstol de la venganza. Si yo fuera Prigozhin, no despediría a mi catador de alimentos. ¿Cree usted que Putin está detrás de esto, señor? No pasan muchas cosas en Rusia en las que Putin no esté detrás. Los códigos del régimen de Putin no parecen muy distintos a los de la mafia. Ahí los juicios no son tan comunes como las vendetas y las traiciones no son toleradas. Ejemplos hay varios. Un caso de manual fueron los asesinatos de Litvinenko y Berezovsky. Alexander Litvinenko era un oficial del servicio secreto ruso en los años 90. A fines de la década se rebeló e impidió que la agencia de inteligencia rusa asesinara al opositor y oligarca Boris Berezovsky, ex amigo de Putin. Berezovsky se mudó a Londres y desde ahí articuló la oposición a Putin, recibiendo a los exiliados del régimen ruso. Entre ellos a Litvinenko, que se fue de Rusia con un montón de información secreta sobre el Kremlin. Cuento corto, en 2006, Litvinenko fue envenenado y tuvo una lenta muerte en el hospital. Matthew Puncher, el científico inglés que probó el vínculo de la toxina con la agencia de inteligencia rusa, murió acuchillado. Berezovsky apareció ahorcado en 2013. La lista de muertes sigue con otros nombres relacionados al caso. Los abogados Stephen Moss y Stephen Curtis, que ayudaban a Berezovsky a sacar su dinero de Rusia, murieron en circunstancias extrañas. El diplomático Igor Ponomarev, que investigaba la relación entre la inteligencia rusa y el crimen organizado, también fue eliminado. Casos hay muchos más. Otro mediático fue el del agente doble Sergei Skripal, que sobrevivió a un intento de envenenamiento con Novichok en Londres. Pero uno de los eventos más bullados del último tiempo fue lo que ocurrió con el activista anticorrupción Alexei Navalny, que en 2021, al igual que Sergei,
sobrevivió a un intento de envenenamiento. El líder opositor Alexei Navalny poco a poco se convierte en la peor pesadilla de Putin. No solo acusó abiertamente al mandatario de intentar matarlo, sino que insiste en llamar a la gente a manifestarse. Lo hizo incluso después de que este martes un tribunal de Moscú ordenara su encarcelamiento por violar un control judicial cuando viajó a Alemania para recuperarse tras ser envenenado. Navalny tuvo la suerte de no morir, aunque posteriormente fue encarcelado. Pero el doctor que lo atendió, Sergei Maximishin, fue eliminado. Lo que tenían en común todas estas víctimas era ser consideradas enemigas de Putin. Y por todo este historial, la muerte de Prigozhin es fácilmente atribuible a esta lista de vendetas. Razones no faltaban. Para el presidente ruso, lo que hizo el líder de Wagner en junio de 2023 fue una traición no solo a nivel militar, sino que también personal. Recordemos que Prigozhin era de origen humilde y partió vendiendo completos en la calle. Posteriormente empezó a suministrarle comida al ejército y terminó haciendo caterings para el Kremlin. Por eso fue apodado el chef de Putin. También estuvo 10 años en prisión por diversos delitos, por lo que tenía conexiones con el mundo del AMPA y el crimen organizado. También tenía vínculos con el poder gracias a la relación de amistad que entabló con el líder ruso Vladimir Putin. En 2014 unió todos sus mundos, el AMPA, el poder y el empresariado, creando el grupo Wagner, una organización de mercenarios generalmente convictos que ofrece servicios como suministro de personal militar para guerras, servicio de sicarios para asesinar a opositores, seguridad VIP, entre otros giros. Gracias a sus contactos directos con Putin, el grupo se conectó de inmediato con los intereses del Estado ruso. Así, a través de Wagner, Rusia podía intervenir militarmente en asuntos de política exterior de forma indirecta y cometer todo tipo de atrocidades. La acción del grupo se concentró en principio en África y Siria, donde han sido acusados de cruentas masacres. En África, particularmente, han estabilizado sistemas bastante corruptos o autoritarios a cambio de los recursos naturales de esos países. Pero fue la guerra de Ucrania la que llevó la relación entre Wagner y el Kremlin a su cúspide. El grupo de Prigozhin aportó con más de 50.000 soldados en los combates y su acción fue vital para obtener varias de las victorias en el frente oriental del conflicto, incluyendo la emblemática Bakhmut. Pero aquí viene el quiebre. El grupo Wagner se empoderó lo suficiente como para demandar al Kremlin mejoras en las condiciones de los mercenarios y un mayor reconocimiento. En Bakhmut, de noche y rodeado de los cadáveres de sus soldados, fue el telón de fondo con el que el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, envió su desafiante mensaje a la cúpula militar rusa. У нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Fue entonces que Prigozhin organizó un motín trasladando sus tropas al interior de Rusia. Estamos en el cuartel general del ejército en Rostov. Son las 7:30 am. Hemos tomado los objetivos militares bajo nuestro control. El motín se detuvo en pocas horas, pero Putin lo consideró alta traición. Desde entonces, en palabras de la BBC, Prigozhin fue un muerto caminando. Nos enfrentamos a una traición. La ambición irracional y los intereses personales provocan la traición al Estado y la traición al propio pueblo. 2 meses después de su rebelión, Prigozhin corrió la misma suerte que todos aquellos que han traicionado a Putin. La investigación sobre el accidente está abierta. Aunque en otras oportunidades las conclusiones oficiales apuntan generalmente a accidentes o problemas de salud, muy lejos de las evidencias y de lo que suele creer la comunidad internacional. Sobre la muerte de su ex amigo, Putin, con la frialdad de siempre, aseguró que era una persona talentosa pero de destino difícil. El líder dijo que el fallecido cometió graves errores en la vida, pero matizó diciendo que logró los resultados necesarios, destacando la contribución que hizo a la causa de la guerra contra Ucrania. Quiero expresar mi más sentido pésame a las familias de todas las víctimas. Siempre es una tragedia. De hecho, si hubiera empleados de Wagner, y los primeros datos así lo indican, me gustaría señalar que estas personas hicieron una contribución significativa a nuestra causa común de luchar contra el régimen neonazi en Ucrania. En tanto, el grupo Wagner amenazó con una venganza. Sin embargo, ninguno de sus líderes está vivo como para encabezarla. Otro detalle: el avance del grupo Wagner hacia Moscú no fue detenido por las fuerzas del ejército ruso.
Durante estos días, además, se han producido varios relevos y cambios dentro de la jerarquía militar rusa, lo cual habla de una purga dentro de esa organización, también provocada por Vladimir Putin. La moraleja de toda esta historia es siniestra, pero clara. Si alguna vez te acercas a Putin, piénsalo muchísimas veces antes de darle la espalda. Soy el emisor Rafael Cavada y este fue otro episodio de Corresponsal. Escucha este y los otros capítulos en www.emisorpodcasting.com y las aplicaciones de Emisor. Hasta el próximo. Emisor Pod.